Segunda carta del apóstol Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 1 hacia el 3. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Note el verso 3. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Ahí nos vamos a detener. Puede tomar su asiento. Quiero decirle que es importante pedirle a Dios la dirección. Es importante pedirle a Dios la revelación de la Sagrada Escritura. Es necesario leer la Biblia, pero no es asunto nada más de leer la Biblia, porque leer la Biblia sin tener revelación de la palabra de Dios es como si no se leyera la Biblia. Así es que cada vez que usted vaya a leer la Biblia, pídale a Dios que le revele su palabra. Pídale a Dios que le muestre los detalles, las cosas importantes que hay veces que pasamos por alto. Yo le quiero decir que he conocido carpinteros muy profesionales. He conocido algunos carpinteros que pueden hacer un mueble maravilloso, con muchos detalles, con muchos adornos, con muchas cosas que captan el corazón inmediatamente. Y yo quiero decirle que también yo soy carpintero. Eso no lo sabía, ¿verdad? Yo puedo hacer una mesa de comedor. Me compro un pedazo de madera de esa delgadita, plywood que le llaman acá, y me compro unas tablas de 4x4 y las corto y le pongo la tabla encima y los clavo y hago una mesa de comedor. Pero no es más que un pedazo de tabla arriba y 4 tablas rudas alrededor. Pero hice una mesa. ¿Qué es lo que hizo la diferencia? Los detalles, el ser maestro en ese arte. Ojalá que me entiendan. Entonces, no solamente vamos a leer la Biblia por leerla. Por eso a muchos les da sueño. Por eso muchos predicadores no tienen mensaje, porque no encuentran nada, ¿verdad? Son como yo para hacer las mesas. Solo cortan los 4 palos y la tabla, ya eso da. Hay que pedirle a Dios que nos enseñe, que nos revele las cosas hermosas, las cosas que llaman la atención, las cosas que le hacen a uno sentir algo especial allá adentro. Hermanos, hoy vamos a meditar acerca de la segunda venida de Cristo. Hay muchos hermanos que no sabían que Cristo prometió regresar. Cuando usted tenga tiempo, lea allá en Juan capítulo 14, versículo 2. El Señor Jesús dijo: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. En otras palabras, en la gloria de Dios hay lugar para todos, caben todos ahí. Y dijo: voy pues a preparar lugar para ustedes. El hombre no podía ir a la gloria, de manera que al no poder el hombre ir a la gloria, Dios sí podía venir a la tierra. Y Dios vino a la tierra en Cristo Jesús, y en esa humanidad Dios llevó a cabo un sacrificio. Y por allá en Juan, en el capítulo 9, o más bien, allá en Juan en el capítulo 10, versículo 9, Cristo dijo: yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. De manera, hermanos, que Dios vino a nosotros y en ese sacrificio abrió la puerta para nosotros poder entrar al reino de los cielos por medio de la fe en el sacrificio de Cristo.
Ojalá que me entienda. Entonces en Juan 14:3 el Señor Jesús dijo: si me fuere y les preparare lugar, vendré otra vez y los tomaré a mí mismo, o los tomaré conmigo, o me los llevaré, para que donde yo estoy, ustedes también estén. Así dijo el Señor. Entonces, lo que vamos a estar leyendo tiene que ver con Cristo, que va a regresar nuevamente. Y Cristo va a regresar para llevarse a los que crean en Él. En estos días hay varias corrientes doctrinales, en estos días hay varias organizaciones, en estos días hay varios predicadores muy famosos que salen en la televisión, que salen en la radio, que ya no creen en que Cristo va a regresar. Se ríen cuando uno les dice que Cristo va a regresar, se ríen. Y lamentablemente a muchos hermanos los tienen engañados, porque hay hermanos, hasta predicadores, que los oyen y los ven, y porque es fulanito de tal, le aplauden y le creen todas las mentiras que dice. Tenga mucho cuidado. ¿Por qué? Porque acabamos de leer al apóstol Pablo, no a cualquier simple de este mundo, sino al apóstol Pablo. Y estamos escuchando al Espíritu Santo a través del apóstol Pablo, alertando a la iglesia de Tesalónica. Fíjese bien, alertándole acerca de la segunda venida de Cristo. Pero claramente dice la palabra de Dios: antes de la llegada de Cristo hará presencia. Antes de la llegada de Cristo hará su aparición, se manifestará la apostasía. Ahí enseguida de donde nos quedamos dice algo acerca del hombre de pecado, o sea, el anticristo. Pero yo me detuve donde dice la apostasía, porque nos vamos a centrar en eso. ¿Cuántos creen que Cristo viene? Una vez más, ¿cuántos creen que Cristo viene? Pues dése cuenta que sí es cierto que Cristo viene, está en la Biblia. Pero antes que Cristo aparezca, va a aparecer la apostasía. La apostasía lo podemos ver como una enfermedad. La apostasía lo podemos ver como lo que realmente es: una rebelión directa en contra de Dios. La apostasía lo podemos ver como una desviación del camino verdadero. Cuando usted oye la palabra apostasía, a la mayoría le suena como que de pronto alguien que caminaba con Cristo le da la espalda y ahora anda en el mundo, anda perdido por allá. No, hermano, Satanás no tiene poder, pero es astuto. Y una de las formas como más va a engañar Satanás a los cristianos, hoy hablo con los cristianos, una de las formas como Satanás va a engañar a muchos cristianos es precisamente de esa manera, no asustándolos, sino más bien engañándolos. Por eso, una vez más, leamos lo que dice la palabra de Dios. Ponga mucha atención. Cristo viene, pero antes que Cristo llegue, prepárese, porque aparece la apostasía. ¿Qué es la apostasía? Es lo que vamos a aprender en esta noche. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2 versículos 1 en adelante. Note qué precioso dice aquí. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él. Qué precioso, ¿verdad? Ahí habla de dos cosas: la venida de Cristo y nuestra reunión con Él. La venida de Cristo y nuestra reunión con Él. Él viene y nosotros vamos, nos encontramos con Él.
Estamos leyendo en la segunda carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses. Ponga mucha atención. Hay primera carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses y hay segunda carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses. Y en esta segunda carta, el Espíritu Santo, a través del apóstol Pablo, está diciéndole a la iglesia de Tesalónica lo mismo que puede decirle a la iglesia del cuerpo de Cristo del centro de los ángeles. Le está diciendo: Cristo va a regresar, pero tengan mucho cuidado, porque a poco ustedes están solamente esperando que Cristo aparezca y no se dan cuenta que la apostasía los lleva en hombros ya a ustedes. No sé si me estoy dando a entender. Allá en el campo, en la montaña, allá donde yo estoy en estos momentos, uno puede ver la vida de la naturaleza. Y por ahí está un insecto que está esperando alimentarse de algo también. Y está ahí, que no se mueve mucho, un animal un insecto que es muy pesado para caminar, para moverse, y ahí está esperando la presa que le va a dar de comer. Y espera que aparezca la presa y no se da cuenta que debajo de él empiezan a juntarse muchas hormigas, de esas rojas, de esas que pican y le arde a uno. Y ahí está él esperando al otro insecto chiquito que le va a dar de comer, y las hormigas andan alrededor y él mirando para arriba. Y al rato se ve como que va danzando el animalito, el insecto, y a poco él dice: qué bien que voy danzando aquí. Pero va danzando porque lo llevan las hormigas ya también a él a desayunárselo. ¿Me estás entendiendo, hermano? ¿Me estás entendiendo? Entonces va a haber, oiga bien, se lo digo como palabra de Dios, va a haber muchos aún predicadores esperando a Cristo nada más, esperando a Cristo nada más, y no se dan cuenta que los está inundando la apostasía. Hay que estar despiertos a lo que dice la palabra de Dios. Estamos esperando a Cristo. Cristo dijo: me estás esperando, vela y ora. No solamente me estés esperando, tienes que estar velando, tienes que estar con los ojos abiertos, tienes que estar pendiente a ver cómo está el peligro alrededor, y tienes que estarme esperando y orando, hablando conmigo, en buena relación conmigo, no solamente esperándome. Y ahora estamos mirando lo que dice la Escritura, que vamos a estar esperando a Cristo. Vamos a estar esperando a Cristo, con nuestra mirada espiritual pendientes que Cristo aparezca, pero también con nuestra mirada espiritual al pendiente con la apostasía, con esa enfermedad, con esa influencia, con esa maldad que va a poder envolver a muchos incautos, a muchos descuidados, y hablo de la iglesia. Se lo voy a leer una vez más para que me entienda. Qué tremendo. Tengo casi 40 años predicando la palabra de Dios, y créame que cada vez que predico me desespero. ¿Por qué se desespera, hermano Rodríguez? Porque yo quisiera que cada persona tuviera la revelación de parte de Dios inmediatamente de lo que el Señor nos quiere decir. ¿Para qué? Para que esté a salvo, para que salga de la corriente que le puede arrastrar, y que sea de ayuda para muchas personas más que puedan salir del peligro también. Mire lo que dice aquí. Y gócese, para empezar, gócese. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, ahí gócese. Fíjese. Dice el apóstol Pablo: con respecto a la venida del Señor y nuestra reunión con Él, ahí se goza uno. Cristo viene y yo voy, nos gozamos. Y luego dice: os rogamos, hermanos, les ruego. ¿Qué? Os ruego que no
os dejéis mover, que no se dejen mover, que tengan cuidado, que sepan dónde están plantados con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, como diciendo, están esperando que Cristo venga y se los lleve, pero tienen que esperar bien plantados. No tienen que dejarse mover por ciertas corrientes que se van a estar moviendo entre ustedes. Que no os dejéis mover de vuestra manera de pensar. Y aquí está la situación crítica, porque dice enseguida, note aquí: ni os conturbéis, ni se preocupe, ni se asuste, ni por espíritu. Así venga alguien diciendo, el Espíritu me dijo. No que el Espíritu te dijo, ni que nada. Que soy un profeta de Dios, perdóneme, pero Cristo dijo esto. Que soy un ungido del Señor, perdóneme, pero aquí el apóstol Pablo me dice esto, que no me deje mover. No, que Cristo ya no va a venir, ¿sabe qué? Váyase con su asunto a otro lado. Aquí la palabra de Dios me dice que Cristo va a volver y yo lo voy a esperar. Pero que vente por aquí, que vente por allá, no váyase usted, porque esa es la corriente de la apostasía. Me quiere mover del lugar donde yo estoy firme. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar como has aprendido. Ni os conturbéis, ni se asuste, ni por espíritu, así vengan y le digan, el Espíritu me dijo, vete a otro lado con tu espíritu, no es de Dios. Ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra. Dice, como que te van a decir, el apóstol Pablo escribió esta carta, es un mandato del apóstol Pablo. Dice, ten mucho cuidado. Ni Pablo, ni Pedro, ni nada. Ahí está la palabra de Dios, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Y termina diciendo el verso 3: nadie los engañe en ninguna manera. Cuando dice nadie los engañe en ninguna manera, es que se van a buscar muchas maneras para desviarte, que de ninguna manera te desvíen. Que si no crees por esto, vas a creer por esto, y te voy a mostrar aquí, te voy a mostrar acá. No me muestres nada. Ahí está la palabra de Dios y aquí tengo la seguridad en mi corazón. Y termina diciendo, nadie os engañe en ninguna manera. Note aquí, porque no vendrá ¿quién? Cristo. No vendrá sin que antes venga la apostasía. No vendrá Cristo sin que antes venga la apostasía. Y le digo, estamos en un tiempo muy peligroso. Hace 35 años había diferencias entre los cristianos, porque uno creía que había que guardar el día sábado. La iglesia adventista existía y decía, tenemos que guardar el día sábado. La iglesia cristiana decía, no, pues Cristo es el día de reposo. Y en fin, había esas diferencias. Hace 35 años había diferencias. La iglesia bautista no creía en el bautismo del Espíritu Santo. La iglesia pentecostés sí creía en el Espíritu Santo, las asambleas de Dios y muchas otras iglesias pentecosteses. Y teníamos esa diferencia, que uno creía en el bautismo del Espíritu Santo, otro no. De pronto había una diferencia en el bautismo, porque uno se bautizaba en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y otro se bautizaba en el nombre del Señor. Eran más o menos las diferencias que había, y eran unas cuantitas diferencias, 2 o 3 diferencias. Pero ahora, hermanos, hay una gran cantidad de enseñanzas contrarias a la palabra de Dios, como usted no tiene una idea. Por eso debemos tener mucho cuidado. Y la palabra de Dios claramente dice, estás esperando a Cristo, espera a Cristo.
Pero mientras que estás esperando a Cristo, mira que no se te vaya a ir subiendo el nivel del agua de la apostasía y termines ahogado en apostasía antes de que te venga Cristo por ti. Antes que Cristo venga por ti. ¿Me estás entendiendo, hermano? Ahí dice claramente, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Recuerde, estamos leyendo en la segunda carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses. ¿Por qué no vamos a la primera carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses en el capítulo 4 y vamos a leer el versículo 16? Mire qué preciosa es la palabra de Dios. Ahí el apóstol Pablo en su primera carta le está escribiendo a la iglesia acerca de la venida de Cristo. ¿Y qué dice la palabra de Dios en Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículo 16? Oiga, porque el Señor mismo, o el mismo Señor, ¿cuál Señor? El que murió y resucitó. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y luego nosotros, los que estemos todavía de pie, seremos transformados y estaremos con el Señor también. ¿Y qué dice en el verso 17? Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados, note ahí, juntamente con ellos, con los que reciban su cuerpo de gloria, para recibir al Señor, y así estaremos siempre con el Señor. O sea que en la primera carta el apóstol Pablo les dice a los hermanos, Cristo va a venir por nosotros. Y los hermanos se emocionaron tanto con que Cristo iba a venir, que ya no querían hacer otra cosa más que esperar al Señor. Y por eso Pablo les escribe la segunda carta y les dice, no nada más estén esperando al Señor, ustedes nada más piensan que ya viene Cristo y nos vamos con Él. Así hay muchas iglesias, cantan y danzan y gritan, ya viene Cristo, ya ven Señor, te estamos esperando Señor. Te está ahogando la apostasía. Te están moviendo del lugar y ni cuenta te das. No solamente estés esperando a Cristo, mira que hay apostasía. ¿Y qué es apostasía, hermano Rodríguez? La apostasía es que de pronto dejas de servir a Dios como le estabas sirviendo. Hay muchos hombres y hay muchas mujeres que comenzaron a poco, hace 6 meses, con un espíritu de avivamiento y de pronto ya se les cayeron las alas. Hay algunos que comenzaron hace 15 años o 20 años o 30 años o 40 años, pero ahora ya no tienen ese brío, esa alegría, ese regocijo. ¿Por qué? Porque de pronto lo invadió la tristeza espiritual, el desánimo, el desgano. Pero déjame decirte, Dios no da el espíritu con medida. Desde el momento que crees en Cristo, la plenitud del Espíritu Santo está en ti. Desde el momento que crees en Cristo, Cristo está en ti. Eres uno con Cristo. Y dijo Pablo, somos más que vencedores en Cristo Jesús. Dale un aplauso al Señor con todo tu corazón. Gloria a Dios. Una vez más, antes que venga Cristo, aparece la apostasía. Y la apostasía ya está en acción. Quiero compartirte algo precisamente sacado de los diccionarios para darnos una idea más clara de lo que es apostasía. Y si tú buscas en el diccionario
lo que tiene que ver con la apostasía, el significado de la apostasía dice, es la renuncia que hace una persona a sus creencias religiosas o políticas. Esa es la apostasía. La renuncia, fíjense bien, la renuncia de sus creencias religiosas o políticas. Esa es apostasía. Puede ser que una persona profesaba la fe en Cristo y de pronto ya no la profesa, ya anda en otras cosas. Ese es uno que abiertamente ya le dio la espalda al Señor. Pero puede ser que alguien al comienzo de su vida cristiana sentía una libertad, algo tan especial, que le contaba al vecino, le contaba al compañero de trabajo, le hablaba a los familiares y bueno, a todo mundo le contaba, a todo mundo quería contagiar de aquello que tenía. Y de pronto se fue calmando poco a poco y ahora ya hasta se esconde, ya no quiere hablar de Cristo. ¿Qué pasó con ese? Ese renunció ya acá en su corazón a lo que un día dijo que tenía. Ya se le fue ese gozo. Por eso vamos a estar descubriendo, y alguien puede decir en esta noche, hermano Rodríguez, ¿a poco estoy enfermo de apostasía? ¿Por qué? Porque antes yo sentía una tremenda libertad y ahora me siento así como que estoy atado. Antes sentía el deseo de compartirle a los demás, pero ahora como que ya no tengo esa libertad. Antes en el trabajo yo sentía el deseo de hablarles a todos y ahora como que me da vergüenza, siento temor que me ataquen. Y en un tiempo, ¿qué me importaba lo que me dijeran? Antes en el trabajo, cuando me daban el tiempo de descanso de 15 minutos o una hora, sacaba mi Biblia y la leía. Y ahora ya no, ya me pongo a escuchar a los compañeros de trabajo las pláticas mundanas que tienen y de pronto, para que no me vean como que estoy fuera del grupo, me sonrío con lo que están hablando. Estás apostatando. Está apostatando un predicador que en un tiempo fue serio, que hablaba con rectitud y que hablaba con autoridad y que respetaba a Dios y que ahora se la pasa haciendo chistes en el púlpito. Está apostatando. Yo sé que muchos no me van a querer, a mí no me importa, porque es la verdad. Han vendido sus ministerios. Están tratando de agradar a los hombres. Aquí no estamos para agradar a los hombres, tampoco estamos para maltratar a la gente, pero estamos aquí para agradar a Dios. Cuando Dios se agrada, bendice al pueblo. Cuando glorificamos a Dios, el pueblo es bendecido. Usted no está aquí para que le halaguemos, usted está aquí para juntamente conmigo glorificar a Dios. Pero usted va a escuchar, es triste, es lamentable, es vergonzoso mirar a predicadores en la televisión que antes de empezar a predicar dicen: oh, mire, permítame, les voy a contar el chiste del día. Este me lo acaban de pasar, un hermanito me lo dio, y comienza ahí, y el montón de gente también apóstata celebrándole el chiste al predicador. No, señor, aquí no estamos para eso. ¿Por qué? Porque es apostatar. Ya tomamos muy ligeramente las cosas de Dios. No sé si me explico, hermano. Debemos de saber que la apostasía está trabajando entre nosotros y que para que venga Cristo tenemos que librar esos obstáculos, y el Espíritu Santo nos está revelando en esta noche que Cristo va a venir, pero antes que Cristo venga se va a manifestar la apostasía. Le voy a leer. Hay hermanos que me dicen: hermano Rodríguez, usted como que se enoja. Yo estoy predicando la palabra de Dios, y acá debemos de buscar interpretar la palabra de Dios. Mire lo que dice la palabra de Dios.
La Biblia, Dios habla hoy. Dice ahí en segunda de Tesalonicenses capítulo 2 versículos 1 al 3. Ponga mucha atención. En la Biblia Dios habla hoy. En otra Biblia dice así: ahora, hermanos, en cuanto al regreso de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, les rogamos que no cambien fácilmente de manera de pensar, ni se dejen asustar por nadie que diga haber tenido una revelación del Espíritu, o haber recibido una enseñanza dada por palabra o por carta, según la cual nosotros, los apóstoles, hubiéramos afirmado que el día del regreso del Señor ya llegó. Y dice el verso 3: no se dejen engañar de ninguna manera, pues antes de aquel día, es decir, antes del día que venga Cristo, antes de aquel día tiene que venir la rebelión contra Dios. Antes que venga Cristo, tiene que venir la rebelión contra Dios. A mí muchas veces me dicen: ¿por qué grita? A mí muchas veces me dicen: ¿por qué llora? Hasta me critican que hago teatro. ¿A mí qué me importa? Yo solamente le digo una cosa: esto es como para que le pidamos misericordia a Dios, porque estamos haciendo las cosas muy fáciles, más que todos los predicadores, porque los primeros que han de apostatar son los predicadores. El pueblo solamente es arrastrado, el pueblo solamente es desviado. El primero, hermano, en apostatar de la fe es el líder, y de ahí se arrastra a los demás. Yo siempre les digo, hermanos, la palabra de Dios enseña claramente que el adulterio y la fornicación los aborrece Dios, y que si el líder primero se cae en adulterio con alguna mujer de la iglesia o de afuera, lo único que va a hacer es que le va a abrir la puerta al diablo para que se trague a los demás, porque a ese ya lo esclavizó Satanás y se mete esa mala influencia, y al rato, desde los ministros hasta el último de los miembros, andan atrapados en esa mala influencia. Ahora estamos hablando de la apostasía. Y acuérdese, le voy a leer una vez más la definición de lo que es la apostasía. Fíjese bien. Apostasía, dice aquí, es la renuncia que hace una persona de sus creencias religiosas o políticas. Renuncia a lo que profesaba. Apostasía es el abandono de su religión o del partido político al que pertenecía. Apostasía es el abandono del estado sacerdotal por parte de un sacerdote. Apostasía es el abandono de la vida religiosa por parte de un religioso. Apostasía es separación o distanciamiento. Apostasía, hermano, hermana, dice aquí, es la deserción, rebelión, abandono, retirada, separación de aquello a lo que antes se había acercado. Ojalá que me entiendan. Entonces, es necesario que primeramente el líder, como este que les habla, esté esperando a Cristo. Pero entre tanto que estamos esperando a Cristo, yo debo de estar pendiente de que hay influencias las cuales me van a querer cambiar a mí. Le voy a dar un ejemplo. En estos días hay predicadores muy famosos que solo están predicando un evangelio de prosperidad. Que los hijos de Dios debemos de ser millonarios, que los hijos de Dios debemos tener en abundancia, que no debemos sufrir y que la pobreza es pecado, y un montón de cosas. Entonces ya nos está moviendo de lugar
la corriente de la apostasía. Y eso mismo se le está inculcando al hombre, a la mujer, y los mueven de la posición donde estaban plantados. Porque llega el momento que ya solamente ven lo material, ya no ven lo espiritual. Y acá estamos hablando de Dios, acá estamos hablando de la vida eterna, acá estamos hablando de algo que trasciende más allá de la muerte. Lo material, todas las cosas de este mundo se quedan en este mundo. Nuestro cuerpo, hermano precioso, ¿qué tantos años hace que estábamos bien jovencitos, bien fuertes, bien erguidos? Y ahora ya nos vamos encorvando, ya la carne se va desapareciendo y nos queda solamente la piel. Y como la pasa de la uva, terminamos ahí, nos vamos de aquí. Nadie se va a quedar. Todos nos vamos a ir. Presénteme a alguien que tenga en estos momentos 150 años. No hay. Yo les digo a los hermanos, portémonos bien con Dios, porque estamos aquí como aquellas frutas que están en una banda, que están pasando para ponerlas en la caja, que las están sorteando ahí. Una fruta empuja a la otra y al rato todas caen allá a la caja para que vayan al mercado. No hace muchos años vivían mis padres. Y ahí estaba yo también, era más débil, mis padres eran más fuertes. Al rato me hice más fuerte y mis padres más débiles. Y yo mismo los empujé y cayeron allá. Y ahora mis hijos me van empujando a mí. Y al rato los hijos de mis hijos los van empujando a ellos. Y muy pronto desaparecemos de aquí. Solo un rastro queda. Nació en la ciudad de Coyula el 22 de febrero de 1950 y salió tal día y quedó en tal lugar. Hasta ahí se acabó. Pero nuestra posición, hermano precioso, en Cristo Jesús. La Biblia dice que cuando crees en Cristo, tu nombre se escribe en el libro de la vida. La Biblia dice que cuando crees en Cristo te conviertes en hijo de Dios. La Biblia dice que cuando crees en Cristo ya estás inscrito en gloria por toda la eternidad. Hay que mantenerse ahí. Bendito el nombre de Cristo Jesús. Abran los ojos, hermanos. Abran los ojos los que predican en esta iglesia. Porque yo no sé si me voy hoy o mañana. Y no vaya a ser que el día de mañana los que se queden abracen ese tipo de enseñanzas falsas por el interés personal. Porque de pronto se emocionan con lo que ven. Pues yo también tengo que prosperar. Yo también tengo que tener. Déjame decirte que Dios jamás te va a dejar con hambre. Dios te puede dar lo que Él quiera. Sin necesidad que andes siguiendo las costumbres del mundo. Lo que Dios te vaya a dar te lo da y te cae del cielo. Te viene directamente de Dios. No necesitas andar buscando a ver qué te deja el mundo por ahí. No, Señor. Dale un aplauso al Señor. La Biblia, Dios habla hoy, dice en la segunda de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 3. Dice así: no se dejen engañar de ninguna manera, pues antes de aquel día, antes que venga el día que llegue Cristo, tiene que venir la rebelión contra Dios. Se va a rebelar. Ya no va a estar en el lugar. Se va a mover del lugar. No hay cosa más preciosa que la seguridad. ¿No te ha pasado con el hijo o la hija adolescentes que los dejas en un lugar por alguna razón
y te vas confiado, te vas confiada. Cuando regresas, ya no está el hijo o la hija cuidando lo que le dejaste cuidando. Yo tengo que darles muchos ejemplos de la vida para que me entiendan. Tenía unos 7 años de edad. A los 7 años yo ya sabía disparar, porque mi padre tenía armas y ya sabía disparar. Y ya tenía un rifle. Y mi padre había levantado una cosecha de camote. Y ya había sacado el camote de la tierra y eran unos montones enormes, precioso que se veía aquello. Había sido una cosecha grande y maravillosa. Y mi padre me dice: voy a traer en qué llevar la cosecha. Quédate aquí, hijo, y te dejo el rifle para que hagas ruido. Si todas esas vacas que ves ahí se acercan, tira unos disparos y se van las vacas. Mi padre no tenía pendiente en cuanto a que yo disparara, sabía que sabía disparar. Y se fue. Pero en eso aparece la apostasía. Apareció una garza morena, una garza, un ave grandotota, patas largas. Y al lado del terreno había un terreno con unos, ¿qué diré?, charcos de agua grandes. Solo agua se veía ahí, un pedacito seco y una gran cantidad de agua. Y viene y pasa sobre mi cabeza y baja ahí como a unos 50 metros ahí. Y en cuanto vi que pasó aquella garza, me quedé mirando el rifle. Dije: ay, chiquita, vas a ver quién es este tirador. Y levanté mi rifle y empecé a seguir a aquella ave. Y ya cuando estaba a punto de dispararle, se levantaba y se iba unos pasos más adelante. Ahí voy yo, pecho a tierra, no pecho a lodo, iba yo emocionado para poder matar a aquel animal. Yo no sé cuánto tiempo me trajo ese animal por ahí, hasta que por fin lo tuve a tiro y la maté. Y corrí entre el lodo y la levanté y dije yo: la maté, aquí está. Y cuando tenía la garza aquí en mi mano, yo no sé cuánto tiempo pasó, era un adolescente, un niño casi. Teniendo la garza aquí en mi mano, me quedé mirando en dirección donde estaban los montones de camotes. Y había vacas como no tienes una idea. Todas las vacas que había alrededor, cientos de vacas, estaban ahí. Y corrí yo. Y cuando llegué, se estaban comiendo los últimos pedacitos. Y por allá venía mi padre con el transporte para llevarlos. Me entró un miedo terrible y mi padre me castigó duramente. Hermano, que eso te sirva a ti de lección. Porque de pronto, hermanos, estando en espera del Señor, no te das cuenta que entra la apostasía, es decir, el diablo con su influencia, con su engaño, te mueve del lugar donde estás de una u otra manera como menos lo esperas. Y te mueve de tu posición. Y cuando menos acuerdas, así como yo levanté aquel animal y dije: lo maté, triunfé. Y en eso aparecía mi padre. Cuando nosotros creamos que estamos más seguros, va a aparecer Cristo. Y no nos dimos cuenta que la apostasía llegó primero. Y que la apostasía, el movernos de nuestra posición, nos hace perder la buena relación con Dios. ¿Me entiendes, hermano? Los deseos,
los impulsos de mi corazón como un niño sin entendimiento me hizo que yo perdiera mi buena relación con mi padre. Mi padre me azotó. Y así Dios azotará a muchos hombres y mujeres que pierdan su lugar en Cristo Jesús. No importa que pierdas una oportunidad de trabajo. Hay tantos cristianos que es triste verlos como no tienen trabajo y muy humildes. Hermano, ore por mí, no tengo trabajo. Y le lloramos al Señor y le clamamos al Señor con todo el corazón. Él y yo le clamamos y el Señor da el trabajo. Pero después que tiene el trabajo ya no los veo en la iglesia. ¿Y por qué no los veo en la iglesia? Porque ponen primero su corazón en las cosas materiales. ¿De qué sirve ya el trabajo si ya no tiene ese acercamiento a Dios? ¿Para qué le sirvió el trabajo? Qué precioso es que pidamos a Dios que nos dé, y después de que Dios nos dé aquello le digamos: Señor, gracias por lo que me diste, voy a tenerte en primer lugar, primeramente para ti, porque tú me has bendecido, y yo sé que si me porto así contigo voy a ser más bendecido todavía. Y no nos hagamos como tantos desagradecidos que van por el mundo por ahí. Buenos trabajos, buenas oportunidades, pero ya no tienen esa relación íntima y especial con Cristo Jesús. ¿Me vas entendiendo, hermano? Se presentan muchas oportunidades. Y hay veces que se presentan por medio de personas sin malicia que te aman. A mí, muchos hermanos que me conocen me han dicho: hermano Rodríguez, ya tienes casi 70 años, ya te hiciste viejo, y tenías 27 cuando empezaste a trabajar para Dios, y has invertido aquí en Guatemala, en El Salvador, en Honduras, que ya se quedó todo. Has invertido en México, has invertido en canales de televisión, en programas de radio, en radios completas. Ahí has invertido. Ya piensa en ti, Rafael Rodríguez. Ya piensa en ti. Y lo dicen de buen corazón. Pero si yo comienzo a pensar en mí, me voy a cambiar de posición. Porque ya no dejo a Dios que se preocupe por mí, ya me voy a preocupar yo. Ya voy a buscar yo mismo hacer lo mío. Ya no voy a dejar que Dios busque por mí. Y yo les he dicho: ¿sabes qué? El Dios que me ha dado hasta el día de hoy me va a seguir dando. Pero hermano Rodríguez, tienes una esposa, tienes hijos pequeños. ¿Qué va a pasar si el día de mañana ya no puedes trabajar? ¿Qué va a pasar un día de estos? Te mueres, ya estás viejo, tus hijos están pequeños. ¿Qué va a pasar? Va a pasar lo mismo que tiene que pasar. El que les da de comer ahora, que le estoy sirviendo a él, me les va a dar de comer con mayor razón el día de mañana, si yo le trabajo al Señor con todo mi corazón. El no moverte de posición, el seguir sintiendo la presencia de Dios, el seguir interesado en las cosas de Dios. ¿De qué sirve que yo tuviera 38 años sirviendo al Señor si de pronto ya no siento lo mismo que sentía hace 38 años? Pero qué precioso es que puedas sentir ahí adentro algo especial. Y no solamente es que tú digas: es que yo lo siento, y alguien diga: se está engañando. No, alguien más lo siente. Alguien más está sintiendo algo bien bonito allá adentro. Y esto, hermanos, como dicen en mi tierra, no se da en maceta. Esto es algo que hace Dios y lo hace especial. Y usted empieza a sentir algo hermoso y al rato se están derramando sus lágrimas. Así me tocó el Señor el corazón hace casi 39 años. Y todavía lo siento y me gozo con ello. Y yo no quiero aparecer por ahí entre la sociedad cristiana y desaparecer de la presencia de Dios.
Yo les digo a los hermanos, hace un tiempo atrás, una sociedad cristiana me mandó llamar que porque me iban a dar un reconocimiento. Y me dijeron: Pastor Rodríguez, sabemos cómo ha trabajado para el Señor, sabemos a dónde ha ido, dónde ha estado, qué ha hecho, y queremos darle un diploma, queremos premiarlo. Y yo le dije a las personas que me dijeron de la iglesia, les digo: díganles que no quiero yo esas cosas. Pero hermano, mire, lo van a reconocer, y que mire, que aquí, que allá, que va a salir en el periódico tal. Y yo les digo: a mí qué me importa salir en el periódico. Pero hermano, le van a reconocer. Mire, Dios sabe lo que he hecho y lo que no he hecho. ¿Y para qué me van a reconocer los hombres si no está registrado con Dios? Y si está registrado con Dios, ¿qué me importa que no lo reconozcan los hombres? Lo más importante es tener esa posición en la presencia de Dios. Entonces dice: ya viene Cristo, dice el apóstol Pablo, pero prepárate, porque antes que aparezca Cristo va a aparecer la rebelión contra Dios. La rebelión contra Dios. Hermanos, tenemos que guardarnos hasta el último día. En lo que ya dejamos hay que hacerlo a un lado, porque de pronto cambiamos de lugar y cambiamos de hábitos. No sé si me explico. Me encontré a alguien que estaba en esta congregación y empezamos a platicar, y me di cuenta que se tomaba sus traguitos por ahí. Y yo no me escandalizo, yo digo: total, pues cada quien su vida. Pero como me dijo que estaba más a gusto donde estaba ahora, porque yo era un poco exagerado y que yo me escandalizaba de ciertas cosas, y que allá en aquella iglesia no se escandalizaban, y que allá desde el pastor y los ministros se reunían por ahí y tenían su botellita, se tomaban un traguito, no mucho, un traguito ahí, unos traguitos y ya. Y dice: pues yo también ahora participo. Es que como estaba con usted y usted tiene ciertas tendencias medias legalistas, pues yo acá me siento bien. Y yo, hermano, les digo: no nos engañemos. La Biblia dice: poca levadura leuda toda la masa. No nos engañemos. Si ya Dios me apartó de aquello, me tengo que apartar. Me tengo que mantener apartado. Si ya me apartó del adulterio, ya me voy a mantener apartado, porque el que me apartó me va a fortalecer para mantenerme fiel a mi compañera y a él primeramente. Si antes me gustaba agarrar lo ajeno y ahora ya no lo hago, y se me presenta la oportunidad de apostatar, tengo que mantenerme en mi posición, porque si no voy a renunciar a la posición que tenía en Dios. Y así todo lo demás. Por eso, mi hermano, de la manera como el Señor nos ha llamado y nos ha hecho libres, así mantengámonos, esperando al Señor y cuidándonos de la apostasía. ¿Por qué? Porque viene la apostasía. Satanás va a estar trabajando, engañando al hombre y a la mujer. Ahí donde está, abra conmigo en la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, en el capítulo 4, y vamos a ver qué dice la palabra del Señor. Oiga, Dios nos está hablando en esta noche. Hay mucho peligro en el cristiano en estos días. Abra sus ojos, iglesia del cuerpo de Cristo. Yo tengo una responsabilidad con la iglesia del cuerpo de Cristo. Ya si alguien por la televisión cree que le sirve esto y que es de Dios, pues agárrelo también y afírmese. Pero si cree que es asunto de locos y de la iglesia del cuerpo de Cristo, déjenos a nosotros en esta locura.
Pero mire lo que dice la palabra de Dios. ¿Qué dice ahí? Primera de Timoteo capítulo 4 versículo 1. Pero el Espíritu dice claramente, ¿cuál Espíritu? El Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo dice claramente que en los postreros tiempos o en los últimos tiempos, y te digo, ya estamos en los últimos tiempos, en los postreros tiempos, ¿qué? Algunos apostatarán de la fe. Oiga bien, esto lo dice el Espíritu Santo. En los postreros tiempos, algunos, cuando dice algunos, quiere decir muchos. Algunos apostatarán de la fe. ¿Por qué? O sea, ¿qué es lo que va a hacer que ellos se muevan de su posición? Escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Oiga esto. Hay predicadores que solamente están escuchando espíritus engañadores. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que el que busca halla. Y como hay personas que solamente están planeando y fraguando a ver qué es lo que van a sacar de dinero, por eso es que ese espíritu los posee, los controla, y ya inventan esto, ya inventan aquello, ya inventan algo más, porque solo en eso están pensando. Y dice, el Espíritu dice claramente que en los postreros días algunos apostatarán de la fe, porque se dejarán guiar por espíritus engañadores. Una vez más le digo, el primero que se deja engañar es el líder. ¿Cuántos cristianos hay que están siendo defraudados en estos días por supuestas revelaciones de los líderes? Lo que se hace, hermanos, se tiene que ver inmediatamente. Hay un montón de líderes que les dicen un montón de cosas a los hermanos y no se ven las pruebas. No se ven las pruebas que estén haciendo algo. Pero es que como ya no haya ni cómo sacarle el dinero a la gente, entonces tiene que inventar un montón de cosas. Y hace promesas. ¿Qué tanto hace que en estas áreas había predicadores que le decían de una donación de $3,000 y las cuentas que usted tenga se van a borrar? Todavía va a escuchar a muchos de esos mentirosos. Es mentira, porque le dicen de $3,000 y anote todo lo que usted debe y lo vamos a quemar y se va a desaparecer. Mentira, es un engaño, no se crea. Lo que usted adquiera de deuda las tiene que pagar o lo van a meter a la cárcel. Busque un arreglo, pero no espere que Dios le pague las deudas que usted mismo se echó encima por no saber cómo tener un control. Creo que ya me metí en problemas. No oigo amén aquí. Pero ahí es donde se dejan guiar por espíritus engañadores. No hace mucho una mujer aquí mismo me dijo, ustedes son engañadores. Y le digo, ¿por qué? Porque ustedes me prometieron que si yo daba $3,000, mis cuentas se iban a desaparecer. Y ya me andan metiendo a la cárcel culpa de ustedes. Y estaba aquí esa mujer porque el hijo de ella vino a buscar de Dios. Y yo le dije, mujer, ¿cuándo te prometí yo algo? No, usted no, pero el pastor de tal iglesia sí. Entonces ve, reclámale a él. Yo no hago ese tipo de tratos acá, ni hago ese tipo de promesas, porque son promesas de hombres, no son promesas de Dios. Pero, ¿qué es lo que dice la palabra de Dios? Muchos apostatarán de la fe escuchando a espíritus engañadores. Engañadores. En muchas iglesias se levantan hermanos sencillos, bonitos, sinceros, pero que sienten la bendición de Dios y de pronto sienten que Dios los está usando y se levantan hablando y dicen, Dios dice esto, y todos los hermanos dejándose llevar por el mismo espíritu, amén, amén, háblanos Señor, háblanos.
Y el líder ignorante que no sabe cómo guiar a la iglesia deja que aquella persona esté hablando necedades, y al rato toda la gente va siguiendo a aquella persona que supuestamente es profeta. ¿Cuántas veces el Señor dice que ya viene pronto? Si lo estamos predicando, lo estoy predicando hoy. ¿Para qué quiere un profeta que se levante ahí con los ojos cerrados y temblando? Ahora de pronto Dios lo dice, gloria a Dios, pero tiene que ser algo en orden. Algo que también, si hay un profeta que saque todas las cosas malas que tenemos. ¿No le gustaría que Dios levantara un profeta aquí? Sí, ojalá. Hermano Rodríguez, aunque le saque los trapitos al sol, gloria a Dios. Total, que caiga el que caiga. Y lo digo delante de Dios, que Dios levante profeta en medio nuestro, pero que ese profeta descubra las cosas que están malas en la iglesia para que arreglemos nuestra vida. Dele un aplauso al Señor con todo su corazón. Acuérdese de esto. El Espíritu dice claramente que en los postreros días algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de demonios. Fíjese, en la mayoría del cristianismo en estos días no sabe hacer diferencia entre su mano derecha y su mano izquierda. Es decir, lo que vea en la televisión todo le parece que es de Dios. Lo que oiga por la radio todo le parece que es de Dios. A donde quiera va y a donde quiera se mete. Y donde quiera lo estafan y donde quiera le quitan hasta la camisa. Hay lugares donde te duermen, donde te encantan. Son tremendos para sacar el dinero. Tú vas y ya vas con la mano en la bolsa. Sabes que van a estar sacándole el dinero y dices, no voy a dar, no voy a dar, no voy a dar. Y cuando menos acuerdas sales de ahí y dices, ¿y cómo le hicieron que me sacaron el dinero? Hasta que salen de ahí reaccionan, porque los encantaron. Fíjese bien, están usando brujería en estos días en la iglesia. Están tirando montones de sal, así la riegan en el piso y se hincan ahí ante la sal y toman la sal ungida y un montón de cosas. Sal ungida, ¿de dónde sacan eso? ¿De dónde la sacan? De los espíritus engañadores. Vea en la Biblia dónde hay eso, que la sal ungida. Es una mentira, es un engaño. Y yo le voy a decir a cualquiera que es un engaño. Que el agua, que la unción del agua, y les tiran un montón de agua y hasta con manguera los bañan. La unción del agua, ¿de dónde sacan eso? Cristo es el único que dijo, el que tenga sed venga a mí y beba, yo soy el agua de la vida. Pero que no anden sacando cosas fuera de orden, porque eso no es de Dios. No, hermano, son espíritus engañadores, son doctrinas de demonios. Hay predicadores y predicadoras que se cargan a una persona y se dan vuelta como helicóptero, y ahí lo tienen, hasta que lo sueltan y ya le llegó la unción. ¿Unción de qué? Una vergüenza que anden cargando a personas ahí, mujeres cargando hombres y hombres cargando a mujeres. Es una vergüenza, eso no es de Dios. Que la unción del zapato ungido y tanta cosa. No le estoy mintiendo, le voy a poner esto aquí delante de usted para que los vea. Y un montón de pastores, tráiganme al del zapato ungido, tráiganme al de los chicles ungidos, tráiganme aquel que... No, hermano, por favor. Y mucha gente siendo arrastrada por eso. En los últimos días apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores, y habrá doctrinas de demonios, enseñanzas de demonios, los demonios enseñando a través de los hombres que se hacen pasar como siervos de Dios. La Biblia dice, el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. El Señor lo reprenda. Por eso hay que buscar la presencia del Espíritu Santo.
Acuérdese, Cristo viene, pero antes que Cristo venga, la iglesia va a pasar la prueba más grande que jamás ha tenido en estos últimos días. Yo no le hablo que la iglesia va a pasar la gran tribulación o la ira de Dios. Le hablo que la iglesia va a ser probada. Porque en estos días habemos un montón de cristianos y todos, gloria a Dios, Cristo viene, aleluya, me voy con Él, nos vamos con Él. No nos vamos a ir todos con Él. Dios va a probar a ver quién realmente pasa la prueba, y solamente aquel que sea aprobado es el que se va con Cristo. Pero nos está alertando la palabra de Dios que va a haber espíritus engañadores, que va a haber apostasía, pero en medio de todas esas cosas, de todas maneras Cristo va a venir, y nosotros hemos de esperar a Cristo, pero hemos de estar atentos a lo que está sucediendo en estos días. Ponte de pie.